mucho y bueno, pues evidentemente con razón, porque allá en San Pedro Garza García, Nuevo León, pues recordará que se cayó un escenario donde estaban cerrando la campaña de la candidata a la alcaldía de San Pedro Garza García, Lorena Canavati, y la acompañaba el candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez. Ahí murieron 9 personas, cerca de 200 resultaron heridas. Bueno, pues inmediatamente el gobernador de Nuevo León, Samuel García, salió a responder por algo que no me queda claro si sea responsabilidad del gobierno del estado, de Movimiento Ciudadano o de la empresa contratada para ofrecer este servicio. Todos se excusan diciendo que los agarró por sorpresa, que las cosas pasaron así porque no estaba previsto que las ráfagas de viento alcanzaran hasta los 100 kilómetros por hora. Sin embargo, como lo platicamos también la semana pasada, pues la Conagua había emitido alertas por la mañana, al mediodía y por la tarde respecto a una situación de riesgo en Nuevo León y pues nadie tomó las medidas necesarias para cancelar este cierre de campaña o modificar o revisar de nuevo la estructura que finalmente fue arrastrada por el viento sobre las personas que se encontraban ahí, algunos para ver el cierre y algunos otros porque eran fans de Bronco, quien iba a cerrar este evento, quien se iba a presentar ahí en este lugar. Bueno, pues el gobernador Samuel García dijo que iban a indemnizar con 400,000 pesos a los deudos de las víctimas y 100,000 pesos a las personas heridas. La pregunta es, abogado Francisco Burgoa, ¿le corresponde al gobierno estatal indemnizar incluso antes de que haya una conclusión respecto a lo que pasó? Abogado, buenos días. Muy buenos días, Azucena. De ninguna manera le corresponde al gobierno del estado y muchísimo menos si no hay una investigación, si no hay un dictamen, si no ha habido todo un procedimiento para deslindar responsabilidades que de alguna forma o simplemente para cubrir cualquier otra imputación, algún delito que haya cometido alguno o alguno de los servidores públicos del municipio, de la empresa que organizó el evento, del propio partido del Movimiento Ciudadano. Simplemente el gobernador de Nuevo León, Samuel García, crea este fondo, pretende otorgar este tipo de indemnizaciones que, más allá de pensar que es positiva la actitud, todo acto de autoridad tiene que estar debidamente fundado y motivado. Ujú. Inclusive la propia Constitución Federal tiene un artículo, el 126, que indica que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior. Es decir, por más buena onda que una autoridad diga que va a otorgar una indemnización, ¿de dónde o como que por qué? Y Ujú. esto la verdad es que es indignante y es molesto que el gobernador esté asumiendo una responsabilidad cuando para él simplemente fue una racha de viento, fue algo atípico, fue algo así como que, bueno, pues ni modo, y yo Sí, asumo la no, responsabilidad. Hay muchas preguntas por responder. así es, abogado. Ahora, es importante decir, claro que las víctimas merecen indemnización, merecen respuesta, merecen justicia, merecen que haya alguien que se responsabilice de ellos y saber qué fue lo que pasó. Claro que las víctimas lo merecen. Aquí la pregunta es por qué el gobierno del estado sale de inmediato a tratar de cubrir esta desgracia. A tratar de cubrir, me parece, a Movimiento Ciudadano, que se asume también como víctima de su propio desastre y entonces van tejiendo una narrativa distinta, no asumen ninguna responsabilidad de abogado. Y además en ningún momento han dicho que se investigue para que Exacto, sí. precisamente las víctimas, las familiares de las víctimas y en atención a la memoria de las personas que lamentablemente perdieron la vida, se sepa exactamente qué fue lo que pasó. Si la estructura estaba bien colocada, si cumplió con la normativa del municipio, se otorgaron los permisos, qué pasa con el seguro de responsabilidad civil que la empresa Ujú. debió haber ofrecido. En el caso del Grupo Bronco, también se le debió de haber indemnizado porque ya no se le pudo cumplir el contrato por el cual estuvo. Es decir, hay una serie de preguntas que deben de responderse, pero simplemente yo no he escuchado que el gobernador diga que se No, claro. investigue para que se determinen las responsabilidades en todos los niveles, porque no es posible precisamente este tipo de forma como quiere De indemnizar resolverlo y con eso así, de sin resolverlo dar un así seguimiento a la ley, sin cumplir la ley, abogado, porque bueno, pues totalmente. todos, como
todos tienen un grado de responsabilidad, porque no lo podemos negar, entonces todos se cubren, ¿no? Entonces el gobernador dice, yo indemnizo, no pido justicia, no digo quién instaló mal, quién fue negligente, por qué murieron estas 9 personas, no, yo indemnizo. Y luego Protección Civil dice, no, pues no sabíamos, porque la Conagua manda alertas pues muy generales y nosotros no podemos tomar medidas concretas. La Conagua guarda silencio porque sabe que en una parte es cierto. Luego, el Protección Civil de San Pedro dicen exactamente lo mismo, así como el alcalde, y entonces, como todos son culpables, pues todos se cubren y nadie reclama. Abogado. Y yo no Efectivamente, creo que lo vayamos a ver. No sé si la Fiscalía de Nuevo León haga algo al respecto. hay responsabilidades civiles, administrativas y Penales. penales, y por eso tiene que investigarse y es urgente que se comiencen todo tipo de procedimientos para que se llegue a la justicia que se requieren por parte de las víctimas y sus familiares. El hecho de que se esté solamente pretendiendo dar un carpetazo implica Exacto. obviamente que saben que hay responsabilidades. Si Ujú. este evento hubiera sido organizado por el llamado PRIAN, No olvides. por supuesto que ya estarían todos los señalamientos por parte del gobernador. Ahora, los familiares sé que ellos están pasando por un duelo que es evidentemente comprensible, pero no, si aceptan esta indemnización inicial, de ninguna manera estén firmando que están aceptando no ejercer ningún tipo de responsabilidad en contra del gobierno. O sea, no, que acepten esa indemnización por el momento para que cubran los gastos que sean necesarios para lo que han estado ellos viviendo, pero también que con abogados estén ya iniciando todas las denuncias Pues que sean ojalá. necesarias. Ojalá que hubiera un Así es. abogado que tuviera el valor y la claridad de enfrentarse pues al gobernador Samuel García, a su aparato de propaganda, porque bueno, pues parece que la gente luego tiene miedo, ¿no? De levantar la voz, de levantar la mano. Vamos a buscar algunas de las víctimas y algunos de los abogados más reconocidos en Nuevo León para saber cómo van a actuar en este caso, que de ninguna forma podemos dejar pasar como si hubiese sido pues casualidad, ¿no? Inevitable, porque vino el viento, nos tomó por sorpresa y 9 personas murieron. Claro, hay que exigir rendición de cuentas al gobierno estatal, al gobierno municipal, al partido político. Tienen que transparentar todos los permisos que se otorgaron y sobre todo que se cumpla con todos los procedimientos para que se investigue y de ninguna manera el dinero público se destine a un fin que no se sabe con claridad cuál es el sustento con el que pretenden estar otorgando estas indemnizaciones, o inclusive Mariana Rodríguez Cantú, que está también Sí, convocando a que se donen el dinero de las campañas a los familiares, pero si no es su dinero, es así dinero es. público que está etiquetado, hay delitos electorales inclusive. Esto verdaderamente es indignante que se esté manejando este tipo de situación allá, si de por sí es molesto, indignante y doloroso el fallecimiento de las 9 personas, además de todos los lesionados, y todavía que se está dando esta narrativa, como bien comentas, Azucena, y que no se está en ningún momento Muy bien. garantizando justicia. Pues clarísimo, abogado, como siempre, y le vuelvo a molestar. Sí, Gracias. al contrario, Azucena,